nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Querigma, un mensaje al corazón. El relato de la genealogía de Jesús nos lleva a nosotros a comprender, en primer lugar, la transmisión de un derecho. Segundo, nos lleva a aceptar la condición humana de Jesús. Jesús también nace en el seno de una familia y comparte nuestra humanidad, y eso es importante. Por eso hoy el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, en los versos del 1 al 17, nos ilustran acerca de la importancia de comprender nosotros el gran misterio de la encarnación que nos enseña que Jesús tiene una familia y que el Señor nace en una familia, y eso es importante comprenderlo hoy. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Joconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con ese texto, como les había indicado. La genealogía, todos los textos genealógicos en la Escritura nos hablan de la transmisión de un derecho, pero también de la transmisión y de la prolongación de una bendición en el tiempo. Qué bueno que nos detengamos en algo interesante, que es lo que busca el Evangelio de Mateo, y persigue un objetivo sencillo y sublime, que es mantener viva en la fe de los cristianos la condición humana de Jesús y fijar ahí su origen, misión y destino del Maestro, y eso afecta decisivamente a la misma fe. Varias cosas que debemos tener presente. Primero, que Jesús no fue un ángel caído, ni tampoco es un espíritu etéreo, sino hombre de carne y hueso, con sus raíces genéticas hundidas en la historia de carne y sangre. Y es importante que podamos entender que nació en una familia como hombre y le vieron crecer y madurar. Tuvo nombre y apellidos. Lo vieron y trataron sus contemporáneos, y esto que hoy ya nadie duda, debía quedar muy claro desde el principio y para siempre. Ser persona humana es una cosa grande, porque es una manera de ser de Dios. Segundo, Jesús se hizo vecino de todos, sí. Y repasando esa larga lista genealógica, los estudiosos reconocen entre sus predecesores no solo honorables personajes de noble cuna, sino además otros nombres, también mujeres y paganas. Además,
alguna de dudosa reputación, ¿empaña eso la limpieza de su linaje? En absoluto. La dignifica y engrandece al asumirla. Dios quiso a Jesús inserto en la historia de un pueblo. Jamás despreció nada humano por deformado que estuviera. ¿Qué nos enseña esto? Que despreciar a una persona, a cualquiera de ellas, es despreciar a Dios que se ha hecho familia de los hombres. Y lo tercero, que este texto también nos introduce a reconocer al Santo de Israel, porque fue hijo de Abraham e hijo de David, y su nombre queda vinculado a esas personas que ocupan la cúspide del pueblo elegido. Ese listado que nos enmarca a nosotros en la historia, nos lleva a nosotros también a descubrir qué es lo que compone y organiza la historia de Jesús, la humanidad. Y por eso es Jesús el que preside esa humanidad. Ante el nombre de Jesús solo vale descubrirse, doblar la rodilla y adorar. El misterio se hizo para adorarlo y reconocerlo. ¿Qué nos enseña ese tercer momento? Que ser persona es una manera de acercarse a Jesús. Y por eso este relato, que puede ser árido porque habla de nombres, leído en la fe de la iglesia, nos dispone a vivir bien la Navidad. Cuando miramos a Dios, vemos al hombre. Y cuando miramos a los hombres, vemos a Dios. Sí. Y aquí es donde se supera la separación, de Dios con el hombre. Es allí, en el misterio de la encarnación. Esa gran separación que había, en Jesús queda reconciliada. En el gran misterio de la encarnación, que nos enseña a ser humanamente divinos y divinamente humanos. Esto es lo que nos enseña Navidad. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.